y SCORA es el Comité Permanente de Salud Sexual y Reproductiva. En esta ocasión nos unimos junto a Ginecólogas Chile para poder organizarles esta charla sobre cesárea en Chile y poder entender cómo nacemos la mayoría de los chilenos, que creo que es una buena forma de empezar a eliminar de alguna forma los malos tratos que se tienen en la práctica ginecobstétrica. Así que espero que les guste esta presentación y eso, muchas gracias. Un paréntesis, perdón. Esta charla va a quedar grabada para las personas que no pudieron asistir el día de hoy y va a ser subida a la página de YouTube de IFIMSA Chile. Eso. Ahora le doy la palabra a la doctora Marcia Venegas. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Dedo para arriba, ¿vale? ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha. Perfecto. Bueno, voy a dar inicio a la charla. En la primera diapositiva voy a presentarme, ¿ya? Voy a compartir pantalla primero. Me avisan si se ve ok la diapositiva, chicos, porfa. Sí, se ve súper bien. Qué bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcia Venegas Naranjo, soy médica, ginecobstetra, salí de la Universidad de Chile. Me dedico a la obstetricia principalmente, mis áreas de interés son la medicina perinatal, el alto riesgo obstétrico, los partos y por supuesto la ginecología y obstetricia con enfoque de género, que es el trabajo que mayormente estoy realizando en este último tiempo desde que soy parte de la agrupación Ginecólogas Chile. Soy miembro del directorio y soy parte de las que fundamos la agrupación, con mucho orgullo, que ojalá que este año se transforme en sociedad, fundación, ahí estamos viendo con la abogada, que es lo que se viene entretenido. Hoy día les voy a conversar de este interesante tema, cesárea en Chile, le pusimos ese nombre, pero la verdad es que más que cesárea en Chile, la idea es hablar de qué significa la cesárea para los seres humanos, nacer por cesárea, cuál es la problemática que se suscribe en esta forma de nacimiento, no por la cesárea en sí, sino que por el sobreuso de la cesárea, y que vayamos recorriendo un poco todas esas temáticas que bordean este tema, ¿ya? Entonces, para poder introducirnos en el tema, primero vamos a definir lo que es una cesárea, porque me imagino que acá hay estudiantes de medicina de todos los años y probablemente también hay gente que no estudió medicina, que es de otras áreas y que se interesó en el tema. La operación cesárea es una intervención quirúrgica que consiste en la extracción del feto por vía abdominal a través de una incisión en el útero. En sus inicios era indicada cuando el parto por vía vaginal era imposible y su mortalidad era cercana al 100%. O sea, estamos hablando de trabajos de parto imposibles, que verdaderamente no había por dónde, y era una cosa como de salvataje. De hecho, era una operación de salvataje para salvar al feto. Casi siempre se practicaba cuando la madre ya estaba perimortem. En ese momento se abría el útero con la posibilidad de extraer un feto vivo. Por supuesto que la mayor parte de las veces no se lograba. En la actualidad la cesárea es incluso aceptada cuando la paciente la solicita. Factor que es relevante en el momento de la incidencia de la intervención, pero por supuesto no es el más importante. Ahora, cuando hablamos de cesárea, de cuándo sí se debe practicar una cesárea, al menos para las guías, las recomendaciones nacionales, que son las que realizó el MinSal el año 2015, y que es más o menos acorde a las recomendaciones internacionales, existen indicaciones absolutas. Algunos grupos piensan que algunas de estas indicaciones no necesariamente son tan absolutas, pero para hacer esta guía yo me guié más o menos en las recomendaciones nacionales, ¿no? Y dentro de las causas maternas como indicaciones absolutas están las 2 cesáreas previas o más, la cicatriz corporal uterina
que es aquella cicatriz que se realiza cuando, por ejemplo, hay una cesárea antes de la semana 28 o 32, depende del grupo o la guía que uno lea, o son las cicatrices que también uno hace, por ejemplo, para sacar un mioma o alguna patología uterina, donde uno entra hasta la cavidad de dentro del útero para poder hacer la reparación. Eso es una cicatriz corporal, que claramente tiene mayor riesgo de rotura uterina con un embarazo, con la sobredistensión uterina que provoca un embarazo, que una cesárea, por ejemplo, normal, que se hace en un sector que es más abajo, que es más delgadito. La placenta previa oclusiva total, que es la placenta que impide la salida del feto porque está abajo, pues está hacia abajo verdaderamente antes de la cabeza del feto. El tumor previo a la presentación, por ejemplo, un cáncer de cuello uterino que pueda no permitir la salida también del feto. Y el herpes genital activo, esto es muy importante, es una mujer en trabajo de parto que esté cursando con una infección herpética en ese momento, no puede dársele parto vaginal, ya por el riesgo obviamente de contagio del recién nacido. Con respecto a las causas fetales como indicaciones absolutas, tenemos la presentación podálica o la presentación transversa, es decir, que no esté de cabeza, sino que esté de potito o atravesado. La macrosomía fetal, que son los fetos que tienen pesos que impiden el parto vaginal, y ese corte está establecido en la población como de 4,5 kilos, y en la población que es diabética, 4,2 kilos, ahí se hace una diferencia. Y el embarazo gemelar, donde las guaguas están en presentaciones no cefálicas, cefálicas. Estoy usando un lenguaje un poquito más coloquial, porque la idea es que sea transversal a toda la gente que nos está escuchando. Las causas, que son indicaciones absolutas derivadas del momento del trabajo de parto, tenemos un trabajo de parto que no progresa a pesar de respetar todos los tiempos fisiológicos que propone OMS 2018. O sea, estamos hablando de la actualización de los tiempos que propuso la Organización Mundial de la Salud. Inducciones fracasadas son aquellas en que se intenta con medidas farmacológicas obtener un parto por situaciones de alto riesgo obstétrico y que no se logra. El estado fetal no tranquilizador, es decir, que durante el trabajo de parto el feto presente algunos signos clínicos, o ya sea en exámenes, que nos llamen la atención de que pudiese estar pasándolo mal adentro, que pudiese estar como hipóxico, por decirlo de algún modo, o sea, sufriendo una baja de la oxigenación en su cuerpo. Eso es el estado fetal no tranquilizador, y muchas veces, a pesar de uno hacer reanimaciones y una serie de cosas, esto se mantiene en el tiempo y representa un riesgo, claro que sí, y nos decidimos por operar. El prolapso del cordón umbilical, que es la caída del cordón antes que la cabeza. Obviamente la guagua no puede salir porque aplastaría el cordón umbilical al salir, lo que lo dejaría hipóxico, es decir, sin oxígeno. Y el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, es decir, cuando la placenta se separa de la pared del útero. Eso genera una hemorragia muy importante, y por supuesto también lo mismo, el feto queda sin poder oxigenarse, ya que es la placenta la que le da el oxígeno a través del cordón umbilical. Ahora vamos a conversar sobre la tasa de cesárea necesaria según la Organización Mundial de la Salud. El año 2015, la Organización Mundial de la Salud hizo una declaración sobre la tasa de cesárea. Para eso obviamente ocupó una serie de revisiones y declaró lo siguiente: que a nivel poblacional, tasas de cesáreas mayores a un 10 a un 15% no se relacionan con una reducción en la tasa de mortalidad materna o neonatal. Esto fue muy impactante. Es decir, todo lo que estuviese sobre ese porcentaje serían cesáreas innecesarias. Algunas revisiones nacionales llevaron esta tasa a un 15 a un 20, considerando que tenemos un país largo, estrecho, donde tenemos bastante población rural, y donde a veces está un poco dificultada la llegada a los centros asistenciales. Por eso se redondeó en 15-20 y fue lo que yo puse a un lado. La OMS habla de 10-15. Esto nos indicaría que alrededor del 90-85% de los partos pudiesen atenderse de manera fisiológica y obtener un parto vaginal, y que solamente un 15 o un 20% realmente necesitarían de esta intervención para poder salir de una situación de urgencia, ¿no? ¿Cuál es la tasa de cesárea actual en Chile? Y esto es verdaderamente un escándalo. El Lancet publicó el año 2015 las tasas de cesárea de los países de la OCDE, y sitúa a Chile con un 46% de un total de cesáreas. Y en el sistema privado, lo más impactante, un 76%.
Se hizo una actualización de estas cifras por el Instituto Nacional de Derechos Humanos también en el año 2015 y se sitúa en un 51% de la tasa de cesárea global. Es decir, en Chile es más probable que un niño nazca por cesárea que por parto normal. No, ¿Cuáles son los riesgos de realizar una cesárea? La cesárea es una intervención quirúrgica importante, no está exenta de riesgo y muchos de esos riesgos no están estudiados y se omiten. A continuación voy a detallar algunos. Con respecto al feto, existe morbilidad fetal comprobada, aumenta el ingreso a UCI neonatal, la mortalidad se ve sin diferencias. Con respecto a la morbilidad materna y del futuro embarazo, en el futuro embarazo aumenta la tasa de aborto y de feto muerto en útero, y además la placenta previa, el excretismo y el desprendimiento prematuro de placenta hormoinserta. Este riesgo se aumenta cada vez más entre más cesáreas se le realice a la paciente. Y a nivel de la infancia, estos son estudios bastante recientes, con una buena calidad de evidencia científica. Existe mayor tasa de asma, obesidad hasta los 5 años, infecciones respiratorias, dermatitis atópica y desórdenes metabólicos. Y con respecto al binomio, ¿pasará algo con el binomio? Porque siempre nos vamos a lo técnico, ¿no? A lo puramente médico, las enfermedades, mueren o no mueren más. Pero la verdad es que el proceso del parto, el vínculo, el apego seguro, la crianza, es mucho más que eso, o sea, involucra mucho más aristas. Entonces vale la pena hacerse esta pregunta. ¿La cesárea trae algún riesgo para el binomio? ¿Para el vínculo que establecen? ¿Para el apego que van a establecer también a futuro? ¿Para el inicio de la lactancia y el éxito de esta? Y por supuesto para la salud mental materna. Y hay bastantes estudios, cada vez más se está investigando este tema. Desde la psiquiatría perinatal hay varias también revisiones que están en curso. En el año 2012 y 2013, Senardo y colaboradores publicaron un par de revisiones donde situaron que el riesgo de fracaso de la lactancia materna aumentaba en cesárea, sobre todo si esta era programada y era antes de las 39 semanas. En el año 2009 también se realizó un estudio donde comprobaron que los efectos de la separación materna temprana podrían ser duraderos y empeorar la interacción de la madre y el hijo en el puerperio. En el año 2009 también otro grupo investigó que la separación y la envoltura del recién nacido, que es bastante frecuente en cesárea, menos mal que ya menos, podría perjudicar la interacción con la madre durante la lactancia y también afectar el comportamiento de la madre y su hijo. Y esa interacción se vio que pudiese estar afectada hasta un año después de una cesárea donde se realizó separación y envoltura del recién nacido. En el año 2012, el grupo de Rao investigó la escala de depresión posparto en pacientes que tenían cesáreas versus parto vaginal y demostraron que las pacientes que tenían cesáreas de urgencia o también electivas obtuvieron puntajes más altos en la escala de depresión postnáutica de Edimburgo. Esta diferencia, eso sí, se igualaba a los 6 meses, pero efectivamente había más depresión postparto en el puerperio los primeros 6 meses. Y para poder explicar todo esto, cómo afecta el hecho de un nacimiento por cesárea a la vinculación, al estado emocional de la madre y a la salud mental del binomio, tenemos que sí o sí hablar de parto, de lo que ocurre en el parto fisiológico. Y nos tenemos que meter en salud mental perinatal, ¿no? Esta especialidad de la psiquiatría que ha tenido un auge muy importante, que están llenas de pega realmente, porque es tanta la cantidad de mujeres que tiene esta problemática, muy probablemente por el estilo de nacimiento de sus partos, que es una especialidad que se ha ido desarrollando cada vez más en los últimos años. En Chile también tenemos excelentes psiquiatras perinatales y tenemos que meternos en ese tema, porque es medicina, porque es ciencia. Y vamos a conversar entonces la teoría del apego y del apego o la vinculación en el periparto. Bueno, la teoría del apego es una teoría que desarrolló Bowlby en 1978 y que se ha ido obviamente validando a través del tiempo por medio de muchos estudios, de muchas personas que estudian el tema del apego en psiquiatría y psicología.
y lo define de esta forma: el apego entre el niño y su madre es una respuesta biológica innata que aumenta la probabilidad de supervivencia. Ivonne Olza y su grupo de estudio, esta psiquiatra perinatal española, que yo diría que es como la madre de la psiquiatría perinatal, determinó que los eventos neuroendocrinos peripartales juegan un papel esencial en la iniciación de esta vinculación de la madre con el recién nacido inmediatamente después del nacimiento, y que estos eventos han sido ampliamente estudiados y caracterizados. El trabajo de parto ocurre bajo un cóctel de hormonas de la madre y del feto que influyen directamente en la disposición al vínculo luego del nacimiento. Algunas de esas hormonas son la oxitocina, que se secreta por la hipófisis materna, que genera sentimientos de bienestar, confianza y amor. El cortisol, que debe estar elevado en el parto, en el trabajo de parto, pero no demasiado elevado. Este cóctel es muy sutil. La medición de las hormonas debe darse de una manera muy sutil para que pueda en el fondo disponerse a un vínculo más seguro. El cortisol en elevado, pero no sobreelevado, permite la atención y el alerta a las necesidades de la cría por parte de la madre. Y por otro lado, la noradrenalina, que sobre todo se ve aumentada en el posparto inmediato, genera una sensación de despertar y genera algo que le han llamado los psiquiatras perinatales, que se llama el primeting, que es que el momento del parto queda firmemente grabado en la memoria. Es increíble todos los detalles que las mujeres relatan en sus partos. Si uno trata de indagar cómo han sido tus partos y todo, se acuerdan de cosas realmente increíbles, o sea, quién estaba ahí, la ropa que llevaba no sé quién, lo que le dijo con las exactas palabras tal persona que tenía al lado. Y esto es porque ocurre ese fenómeno, que es el primeting, que deja el momento muy grabado persistentemente en la memoria. Por eso es tan importante que sea una experiencia positiva, porque sea positiva o negativa, eso queda muy grabado, y por lo mismo es más frecuente el síndrome de estrés traumático en las mujeres, ya que toda la experiencia que se dice cuando fue indeseable, por decirlo de algún modo, queda muy fija. Por otro lado, la compresión de la cabeza en el canal del parto permite, que es una compresión muy importante, no sé si ustedes han visto un video de una resonancia magnética de un parto, es impresionante cómo se deforma la cabeza en el canal del parto. Bueno, esa compresión que es muy importante hace una liberación importantísima de catecolamina a nivel del feto, y esto se relaciona con el despertar y alerta tranquila de las primeras 2 horas. Si ustedes observan un recién nacido de un parto fisiológico, obviamente, después de nacer, la guagua está súper despierta. Cuando está en contacto piel con piel con la mamá, además, está muy tranquila, y a ese estado se le ha llamado alerta tranquila. Después le da sueño y duerme, pero al principio no tiene sueño, la guagua en general está muy despierta. Además, se correlaciona con el aprendizaje olfativo poco después del nacimiento, con el reconocimiento del olor de la madre, con el reconocimiento del olor de la leche de los pechos, y tiene beneficios además en el sistema respiratorio y cardiovascular, lo que le permite la adaptación a la vida extrauterina. Por otro lado, una vez ocurre el parto, los beneficios del contacto piel con piel ya son indiscutibles. La evidencia científica así lo respalda. Ayuda al recién nacido a conservar energía, regula la temperatura, la respiración, la frecuencia cardíaca, y además tiene este efecto calmante. Aumenta los niveles de oxitocina tanto en la madre como en el recién nacido, lo que juega un rol importantísimo en la promoción de la lactancia. Coloniza al recién nacido, contribuyendo a su inmunidad. Esto es la teoría que se llama la teoría del microbioma, ¿no? Que la madre tiene en su pecho, en su cuello, etcétera, todas las bacterias de su cuerpo, de su casa, de su pareja, y básicamente es esto lo que coloniza al recién nacido en el momento en que se hace contacto piel con piel, luego del parto. Reduce el llanto del recién nacido, y todas estas cosas que les estoy conversando de manera últimamente favorecen la vinculación de la madre con el hijo. Por su parte, la lactancia en la primera hora de vida, que también ya la evidencia científica es rotunda en considerar lo importante que es. Durante la primera hora tras el parto, los recién nacidos están alerta y el reflejo de succión es muy intenso. Como les decía, tenemos varias cosas importantes que influyen en que la lactancia se pueda desarrollar en la primera hora. Están en alerta tranquila por el pico de noradrenalina,
tienen el reflejo de succión muy intenso y además están, lo que les contaba esto de que el núcleo olfatorio está como muy activado, entonces pueden hacer esta búsqueda del pecho con tan solo sentir el olor de la leche. Las guías NICE lo relatan también en uno de sus aportados, dicen el contacto piel con piel tras el parto tiene beneficios sobre la lactancia materna, hay que iniciarlo tan pronto sea posible, evitando la separación durante la primera hora de vida para procedimientos rutinarios. Obviamente siempre que el estado del recién nacido y de la madre lo permitan, pero la verdad que los procedimientos no deberían realizarse durante la primera hora, es una hora de oro. ¿Qué ocurre en la cesárea entonces? En las cesáreas programadas, donde se elimina por completo el trabajo de parto, la transición neurohormonal obviamente es muy aguda, no ocurre toda esta cascada que yo les decía que tiene que ser como que en su justa medida, ¿no? Una hormona tras la otra, no ocurre esa cascada, hay una transición neurohormonal muy aguda, que es muy diferente a la del parto vaginal fisiológico. Además, no existe este pico de catecolaminas del recién nacido, lo que pudiese dificultar la orientación tanto olfativa del recién nacido también, para poder iniciar la lactancia materna. Y lo más tremendo es que esto es voluntario de los sanitarios, ¿no? En general no hay contacto piel con piel ni inicio precoz de la lactancia materna, salvo que uno le haga un túnel luego particular, pero la cesárea tradicional, la verdad que no incluye el contacto piel con piel. Por lo tanto, la omisión del trabajo de parto puede afectar el primer paso de la generación del vínculo madre-hijo. Y recordemos que el vínculo madre-hijo, el inicial, es muy importante para poder generar a la larga un apego seguro, un estilo de apego seguro. Los riesgos de cesárea sí existen y la forma de nacer sí importa. Eso quiero que se lo lleven todas las personas que me están escuchando para la casa. El que les diga que no queda lo mismo, no es así. Antes era una creencia, hoy la evidencia lo respalda. ¿Se justifica entonces nuestra altísima tasa de cesárea, 51%? ¿Cuáles son los factores que inciden en el aumento de la tasa de cesárea? Este es una revisión de Faría y Arzún, una revisión chilena. Solicitud por parte de la paciente y su familia debido a temores sobre el bienestar materno y neonatal. Temor al dolor del trabajo de parto y el argumento de autonomía para tomar decisiones terapéuticas como la vía de parto. Todo esto en el contexto de una relación médico-paciente cada vez más horizontal. Esto es innegable, es verdad. Muchas mujeres piden su cesárea y es cierto que en una relación médico-paciente más horizontal y con mayor autonomía y enfoque de derechos en las mujeres, deberíamos darle la opción de elegir la forma de parir. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que obviamente esta solicitud materna está ampliamente influenciada por una cultura de la cesárea. Una cultura de la cesárea que se vino a instalar más o menos en los años 80 en nuestro país, donde tener una cesárea era sinónimo de estatus, era sinónimo de seguridad y era sinónimo de comodidad. Básicamente estoy hablando de educación. Del equipo médico, el sistema de trabajo de la práctica obstétrica nacional, que permite que los médicos ginecólogos obstetras estén en un sitio y tengan una paciente en trabajo parto en otro diferente. Me imagino que, los que han hecho prácticas clínicas ya saben que esto es absolutamente así. Puede haber un médico de turno en un hospital teniendo pacientes en una clínica que están en trabajo de parto con la matrona. La agenda de los pacientes y los médicos es una de los elementos que más ha incidido en aumentar la tasa de cesárea. La experiencia y los temores del equipo de salud por el progresivo cuestionamiento del actuar médico, la judicialización de la medicina. También es una cosa muy importante a la hora de que los médicos se decidan por ofrecer cesáreas innecesarias a sus pacientes. Y por supuesto, hay que decirlo, que nos dé vergüenza, la mercantilización de la medicina. La cesárea implica un mucho menor tiempo invertido y además se pueden programar. En un solo día puedo hacer hasta 4 cesáreas. En cambio, en un solo día puede que ni siquiera pueda hacer un trabajo de parto. Y de nuestro sistema de salud, esta revisión la hizo hace muy poquito este grupo de economistas. Me parece muy interesante porque hasta antes de esta revisión todos sabíamos esto, era un secreto a voces, sin embargo ellos lo plasmaron en papel. El PAD de FONASA fue una política que se creó para darle mayor posibilidad a las mujeres de bajos recursos de atenderse en clínicas. Puede haber sido pensada con la mejor de las intenciones,
pero es importante analizar muy bien las políticas de Estado antes de implementarlas, si no tienden a ser perversas y a generar los problemas que generó el PAD de FONASA, ¿ya? El PAD de FONASA entonces facilitó a la población FONASA atenderse en el sistema privado. Los pacientes PAD-FONASA tienen mayor probabilidad de terminar en cesárea que aquella paciente FONASA A o ISAPRE. Eso fue lo que pusieron en papel este grupo de investigadores, algo que ya todos sabíamos que estaba pasando. Probablemente la política de PAD de parto y de cesárea se transformó en un incentivo perverso a la hora de programar cesáreas, debido al pago reducido de ambas intervenciones, los ginecobstetras y la posibilidad de producir más intervenciones si se programan. Claro, el PAD de parto empezó a disminuir en su valor progresivamente. Hoy por hoy lo que se paga por una cesárea o por un parto vaginal a través del PAD es más o menos lo mismo que gana un médico sacando una uña encarnada. De verdad que eso es así. Siendo que obviamente es una cirugía altamente riesgosa que puede tener complicaciones mucho mayores. Por lo mismo, en términos como de resguardarse y de sacar la mejor productividad posible, esta política incentivó muchas veces a que se programen más cesáreas. Hay que decirlo con todas sus letras. Esto ya no se puede callar, esto es así. El que no lo quiera ver realmente está ciego. La tasa de cesárea en nuestro país representa un problema de salud pública. Y por tal, tiene que ser trabajado desde los organismos competentes. Estrategias para bajar la tasa de cesárea. ¿Qué dice la bibliografía? ¿Qué dice la evidencia? La Cochrane hizo una revisión, ya que este no es un problema que afecta a Chile solamente, afecta a bastantes países del mundo, ¿no? Hicieron una revisión acerca de cuáles intervenciones son más, tienen mayor evidencia para poder bajar la tasa de cesárea, y ellos determinaron que son las intervenciones orientadas a los profesionales de salud, específicamente guías clínicas con una segunda opinión obligatoria para la indicación de cesárea. Estamos hablando, tratemos de llevarlo a nuestra realidad, tanto privada como pública, que uno indique una cesárea y que siempre tenga que ser revisada por otra persona, un fiscalizador. Guías clínicas con auditoría y retroalimentación, feedback, sobre las prácticas de cesárea. Estamos hablando de sentarnos en una mesa y conversar sobre todas las cesáreas practicadas el día anterior, sus indicaciones, el por qué, revisar las fichas, revisar los monitoreos, qué se hizo, cuándo y cómo. Lograr que expertos reconocidos, obstetras ginecólogos, provean de educación a los profesionales sanitarios. Es decir, que gente que sea relevante en el medio académico se presente como personas que activistamente, que activamente quieran reducir la tasa de cesárea y den educación al respecto. Estas intervenciones se compararon con la práctica habitual, la calidad de la evidencia fue alta para poder decir que son intervenciones que bajan la tasa de cesárea. Agregué lo de la revisión de Farías y Oyarzún, que es chilena, porque me pareció también que tenía que ver con nuestra realidad chilena. Ellos dicen que además la educación para fortalecer el deseo de la paciente y los equipos médicos para obtener un parto normal pudiese ser una intervención interesante. Educación sobre las técnicas de inducción del trabajo de parto, el uso apropiado del registro electrónico fetal. Hoy sabemos que embarazos de bajo riesgo se están monitorizando con monitorización continua, valga la redundancia, lo cual la evidencia científica ya fue súper categórica en decir que no es necesario, y no solo no es necesario, sino que es deleterio realizar monitoreo continuo de los trabajos de parto de bajo riesgo. Permanencia del médico en el sitio donde se desarrolla el trabajo de parto, a través de la creación de grupos de trabajo y concentraciones en un sitio. A mí esto me parece muy interesante, lo que ellos plantean, es como bien de sentido común. Los obstetras somos humanos, la verdad es que es bien imposible que estemos disponibles 24/7 todo el año para atender los partos de nuestras pacientes. Quizás se hace necesario pensar en una nueva modalidad de atención, atender por equipos de tratantes, 3, 4 tratantes, que la paciente conozca a todas las personas del equipo y sepa que, si bien tiene su médico tratante, si él no puede, alguno del equipo va a ir a atender su parto. Es bastante más plausible que disminuyamos la tasa de cesárea y permitamos los partos vaginales fisiológicos trabajando en equipo que queriendo abarcar todos
solamente una persona todo el año, que es imposible realmente que pueda dar en el ancho. Y educación para reducir el miedo a los juicios de malpractice, que es un poco lo mismo también que decía arriba la Cochrane. Por otro lado, la Cochrane también analizó las intervenciones orientadas a las mujeres y a sus familias. Analizaron los talleres de entrenamiento para el parto de mujeres y pareja, esto en Estados Unidos, los entrenamientos en técnicas de relajación y los programas de prevención psicosocial y psicoeducación. Y la verdad que dijeron que estadísticamente hablando no era muy significativo el aporte. Eso dice la Cochrane, y de acuerdo a lo que ellos revisaron, obviamente. La calidad de la evidencia, en el fondo, para decir que era aporte, era baja. Fue eso. Nosotros tenemos los talleres gratuitos del Chile Crezo Contigo. La verdad que es una muy buena iniciativa. Antes no existía nada. Pero para los que nos gusta el parto fisiológico, el parto natural, o el parto sin intervenciones, por decirlo de algún modo, creemos que esos talleres son muy buena iniciativa, pero son insuficientes. La educación tiene que ser más profunda, tiene que involucrar idealmente a la familia completa, porque en general la teoría del miedo no viene de la misma gestante, sino que viene de quienes lo rodean. Educar para el cambio. Educar a las nuevas generaciones, a ustedes, y por eso estoy yo acá, que los riesgos en cesárea son reales y involucran más que los riesgos de la operación misma. Tenemos riesgos que estamos hablando de la salud mental materna, de la vinculación con el hijo. Es mucho más amplio que solamente la infección de la vía operatoria. La forma de nacer sí importa, porque el vínculo entre la madre y el hijo es importantísimo para la salud mental materna y para la salud mental del infante. El parto vaginal después de una cesárea es seguro, es seguro. Y la inducción mecánica con una cicatriz de cesárea anterior también es una intervención segura. Esto lo digo porque la paciente que tiene una cesárea anterior no necesariamente tiene que tener una segunda cesárea. Y por supuesto para eso hay que hacer algunos protocolos, ¿no? Porque claramente si tratamos de llegar quizás hasta las 41 semanas con la paciente con cesárea anterior, con un feto macrosómico, obvio que va a terminar en cesárea. Pero si hacemos algunos protocolos, eso pudiese cambiar. Cesáreas innecesarias, el eslogan que tienen que llevar para la casa, chicos, no más. ¿Y quién está ahí? El padre del parto humanizado, Michel Oden. Este tremendo obstetra que vino al mundo a dejarnos una enseñanza tremenda de que para cambiar el mundo primero hay que cambiar la forma de nacer. Suena súper cliché, uno dice ¿de qué está hablando? Obviamente que para cambiar el mundo hay que eliminar la pobreza, obviamente que para cambiar el mundo hay que sacar a los narcotraficantes, pero es tan profundo a lo que él se refiere, y hay tanta bibliografía detrás de esta frase, porque estamos hablando del vínculo, del amor, de la salud mental de la madre que forma al hijo, y del hijo y de su salud mental, ¿no? Definitivamente, que si todo eso cambiara y se mejorara, quizás cambiaríamos el mundo. Y en cesáreas necesarias, porque es verdad, la cesárea es necesaria en muchos casos, es una intervención que salva muchas vidas. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo lo hacemos con las cesáreas necesarias? Para no perjudicar tanto la experiencia de parto, porque finalmente ese es el tema. Una experiencia positiva de parto mejora los outcomes, es promotor de salud en muchas áreas, lactancia, salud mental, todo lo que hemos conversado, salud infantil, qué sé yo, salud mental del niño y del adolescente. ¿Cómo lo hacemos entonces? Para que sea una experiencia de parto positiva. Considerar entonces realizar una cesárea humanizada siempre que el estado materno y fetal lo permitan. Estos son voluntades, chicos. Voluntades de querer hacer bien la pega, de querer hacerle un bien a la paciente. Y yo siento que nosotros estudiamos medicina para eso. El apego es fundamental para el correcto desarrollo humano, debemos cuidarlo. La salud mental materna en el posparto está directamente relacionada con la experiencia que la mujer tuvo en el parto. Por eso es sagrada. La experiencia de parto es sagrada. No más cesárea con reggaetón de fondo, con la mujer en posición de crucifixión, sin que nadie le explique nada, sin entender nada, con los médicos conversando sobre el asado del fin de semana.
Eso no puede suceder. Esa no es una forma digna de nacer. La cesárea humanizada busca reparar, porque ya sabemos que vamos detrás del parto fisiológico. El parto fisiológico es el gol estándar, por decirlo de algún modo, en experiencia de parto, en tener el cóctel neurohormonal, ¿no? En que se desarrolle un mejor vínculo, ya que las hormonas del recién nacido están sintonizadas con las hormonas de la madre. Ese es el gol estándar. Cesárea, siempre vamos a ir detrás de eso, ya no lo tenemos. ¿Cómo reparamos un poco? ¿Cómo logramos emparejar un poco la cancha? La cesárea humanizada busca eso, busca reparar lo más posible el espacio de contacto entre la madre y el hijo en el momento del nacimiento, intentando respetar los principios básicos del vínculo que se logran en un parto vaginal. ¿Cuáles son los principios básicos del vínculo del parto vaginal? El contacto piel con piel y la lactancia precoz. ¿Qué medidas podemos implementar? Nuevamente, solo voluntad de querer hacer bien la pega, ambientación adecuada, una luz tenue, porque obviamente que un feto salga, sea un recién nacido con unas tremendas ampolletas, o sea, una cosa bastante traumática. Silencio o una música elegida por los padres, o incluso el ruido ambiente. Si no tienen música, entonces todos nos callamos, pero estar conversando cualquier cosa sin preguntarle nada a la madre, a veces, yo sé cómo son los turnos, trabajé mucho tiempo en hospitales públicos, entraban a operar sin ni siquiera presentarse, o sea, soy la persona que te va a sacar a tu hijo y ni siquiera me presento, o sea, solamente me pongo ahí a sacar como si estuviésemos sacando vesículas para afuera, no son vesículas, estamos en presencia de un nacimiento. Es el día más importante de la mujer que está allá al lado. Si no hay música, entonces sean respetuosos, generen un ambiente de silencio, respeto por lo que está ocurriendo. Que la madre vea la salida del recién nacido de su cuerpo, eso es súper innovador, ¿no? Ahora se están creando incluso unas cortinas que son transparentes. Cuando han hecho entrevistas de las madres que han tenido estas experiencias de parto, dicen que para ellas es muy impactante ver cómo sale el recién nacido de su cuerpo, porque lo que muchas veces pasa en cesárea, al ser tan abrupta la salida y también que la madre no es capaz no integra bien la situación, lo ocurrido. En el parto vaginal hay una integración desde lo psicológico, me refiero, que es mucho más probable, es mucho más posible, porque van ocurriendo una serie de eventos donde la madre va notando cómo va saliendo en el fondo el feto del canal vaginal, ¿no? Eso le permite integrar o procesar mejor la situación. En cambio, cuando de pronto estás embarazada y tienes una guatita grande y de pronto ya no tienes guatita y ves una guagua, es muy difícil de integrar eso. Puede ser muy chocante, de hecho. Entonces, las mujeres que han tenido estas cesáreas donde han podido ver la salida de su recién nacido, integran bastante mejor la experiencia, al menos desde los relatos. Y bueno, esa se dedica a juntar relatos, ¿no? La lactancia precoz, idealmente en la misma cesárea. Muchas veces se puede lograr. Y si no, bueno, terminando de operar, una vez se demora, qué sé yo, media hora, todavía estamos dentro de la hora de oro. La técnica del túnel, en la que me voy a detener un poco, ¿no? Que es básicamente pasar al recién nacido por debajo de los paños de la cesárea para que la madre lo vea llegar desde la salida, ¿no? Del útero hacia sus pechos, que deben estar descubiertos. El recién nacido obviamente no está arropado ni lleno de paños, sino que también está permitiendo el contacto piel con piel. Se genera esto mismo que se genera en el parto vaginal. El que la madre sienta el olor del recién nacido, el que el recién nacido sienta el olor de la madre, en el que se puede acomodar eventualmente para poder ponerlo en la mama para que haya una lactancia precoz, ¿ya? Obviamente, esto que es como obvio, ¿no? Evitar arropar a los recién nacidos como con esta envoltura del año, no sé de qué año será eso, tremendamente terrible. Y permitir el contacto piel con piel lo más prolongado posible, siempre que el estado materno y fetal lo permita. Y pueden decir, ay, no, es que una cesárea nunca lo permiten, no es así. Yo opero en túnel hace varios años ya, y casi siempre se permite eso, casi siempre se puede hacer un contacto piel con piel. Claro, quizás no va a durar la hora que dura en el parto vaginal, pero todo sirve para reparar, para emparejar la cancha, todo sirve para mejorar la experiencia de parto de la mujer.
y diferir la evaluación pediátrica a los procedimientos si el estado del recién nacido lo permita. Esto es importantísimo, y qué bueno que ustedes sean estudiantes de medicina, porque muchos de ustedes van a ser pediatras, neonatólogos, muchos de ustedes van a ser anestesistas, y necesitamos que todos entiendan la importancia de lo que está ocurriendo. Yo sé que la agenda es difícil, que muchas veces el médico tiene muchas cosas que hacer, pero si hay una matrona de parto, de recién nacido que es buena, puede quedarse ella haciendo la vigilancia, no es necesario que el pediatra esté ahí esperando para que pasen las media hora, como ya cuando me va a pasar la guagua para poder hacer las cosas. O sea, puede ir y volver, incluso si la matrona tiene las competencias necesarias para hacer eso también, esa vigilancia que se hace. ¿Mm? Esto es más importante que eso otro realmente. Gracias por su atención, chicos. Espero que les haya quedado claro. Esa foto la tomó Carlos Chou. Él es un fotógrafo de partos de Arica con el que yo trabajaba. Es un excelente fotógrafo, al igual que la otra foto. Es una foto, obviamente, de una cesárea hermosa, cesárea en túnel, con un contacto piel con piel prolongado. Ahí vemos a la guagua descansando, una pareja feliz, la cara de la mujer con una emoción de dicha, de satisfacción. Eso va a quedar en su memoria por siempre y le va a permitir procesar de mucho mejor manera la maternidad, que para las que son madres me van a encontrar la razón que no es una experiencia fácil de procesar. La bibliografía, si alguien la quiere, me la puede pedir por correo y le mando toda la bibliografía, no hay problema. Voy a dejar de compartir pantalla para sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, doctora Marcia. Creo que hablo en nombre de todas las personas aquí presentes. La charla estuvo muy, muy buena. Ahora viene el espacio para preguntas. No sé si bueno, el micrófono está abierto para la persona que quiera hacer una pregunta, o también la pueden escribir por el chat y la puedo leer yo. Antonieta Rojas levantó la mano. Sí, voy a hacer la pregunta por micrófono. Bueno, mi nombre es Antonieta Rojas, soy alumna de cuarto año de medicina. Primero, felicitarla porque me encantó mucho la charla. Y segundo, tengo una pregunta que es, ¿hay algún país en el que se haya demostrado como esta baja de porcentajes en cesárea? Es decir, no sé, por ejemplo, acá en Chile el porcentaje es 46% y otros países tal vez han ido implementando cosas que han ido disminuyendo ese porcentaje. Sí, yo creo que la experiencia que podríamos tomar, bueno, esa es la idea, ¿no? Sería lo ideal. Tomar la experiencia de Inglaterra o de Suecia. Ellos tienen muy baja tasa de cesárea, pero es porque tienen un modelo de atención del parto que es completamente diferente a lo que nosotros vemos. Y la verdad, chicos, que para allá hay que ir. O sea, yo por lo menos trabajo, me quemo las pestañas con esta cuestión para propender a ese modelo de parto. Ellos tienen unas unidades que se llaman Midwifery Unit, que son básicamente unas casas de parto que están aledañas a los hospitales, que son atendidas exclusivamente por matronas, y ahí se atienden todos los embarazos de bajo riesgo, las embarazadas fisiológicas. Las embarazadas fisiológicas atienden el embarazo completo ahí por un equipo de matronas, que son las matronas de ese Midwifery Unit en particular, y luego son esas mismas matronas en ese mismo espacio donde atienden los partos fisiológicos. Obviamente cuentan con todas las comodidades, qué sé yo, la piscina, la aromaterapia, los balones para el parto en movimiento, y de todas maneras están aledaños al hospital por si hubiese alguna complicación. Es un modelo fantástico, maravilloso realmente, porque se sabe que para poder tener un parto exitoso, un parto fisiológico, hay cosas que ya la evidencia es rotunda: el acompañamiento continuo, la deambulación, las intervenciones solamente justificadas y no el sobreintervencionismo, y todas esas cosas están súper resguardadas en este espacio, que además parecen casas, porque a la mujer efectivamente le asusta ir al hospital, y la noradrenalina es la peor enemiga de la oxitocina. La oxitocina tiene que fluir y fluir y fluir para poder tener unas contracciones maravillosas, una dilatación, etcétera, etcétera. Entonces todo parece una casa. Usted se busca Midwifery Unit para que vean así como las fotos, una cosa fantástica. Es como que tú llegas a tu casa, tienen unos box de atención donde te hacen tus controles gestacionales, y tienen estas otras salas que son las salas para parto, donde obviamente estás con tu acompañante y todo eso.
Ese modelo es espectacular y tiene una tasa de cesárea, creo, como, no me puedo acordar exactamente del valor, pero creo que ronda el 20, 25, por ahí, es muy bajo. Y es el modelo, como les digo, de Inglaterra y de Suecia, de atención de la gestación. Así que sí, hay una forma de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Maximiliano Lagunas tiene la mano alzada, la mano levantada. Hola, hola doctora, muchas gracias por la Hola. presentación. Tenía dos preguntas. La primera era si habían países que por leyes o por algo no permitan o permitan solamente la cesárea necesaria. Y mi otra pregunta es qué pasa en la realidad chilena con las mujeres que tienen mucho miedo a realizar un parto natural. Hablaba acerca como de la educación con respecto a las madres, pero de una manera más específica me gustaría saber, es que mi mamá, por ejemplo, no estuvo por cesárea y también ella tenía mucho miedo y por eso no estuvo por cesárea. Entonces me gustaría saber como qué métodos como que se ocupan con estas madres que son más asustadizas, yo creo que es algo muy traumático como para las mujeres al momento que llega al momento de la cesárea, o sea, del parto. Del parto, claro. No, es que claro, efectivamente, o sea, hay mujeres que efectivamente es mejor que ofrecerles una linda cesárea, ¿cachai? Por ejemplo, mujeres con vaginismo, que es absolutamente traumático para ellas parir, ¿cachai? Y por eso las leyes de violencia obstétrica apuntan a eso también, a incluir que la mujer elija la vía del parto. Ahora, obviamente, este temor, como yo decía en las presentaciones, es bien cultural el temor, y eso, ustedes saben, las cosas culturales arraigadas se solucionan de un solo modo: educación, 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 talleres prenatales, rodearnos de experiencias positivas de parto. Lamentablemente, en ese sentido, en general, como que te están metiendo miedo, ¿no? Que a mí me esto terrible en el parto. Nadie habla mucho de cuando le fue bien en el parto. Deberíamos implantar una cultura de la experiencia positiva de parto. Y bueno, entre más experiencias positivas hayan de parto normal y fisiológico, más eso se va a ir dando. Pero yo creo que básicamente es empoderar a las mujeres con información. Información basada en la evidencia, información acotada, nada tan amplio tampoco, pero que les permita ir evaluando. Una mujer que se quiere educar y que uno les va explicando, yo lo veo en mi consulta, por ejemplo, a veces llegan como muy temerosa, pero si uno les va explicando, uno tiene 9 meses para hacer esa vinculación, ¿no? La vinculación con el tratante, 9 meses también para generar la instancia de educación y de empoderamiento. En general lo entienden y van a parto, o sea, eso se ve. Okay, Pero muchas para eso gracias. tienen que existir políticas, obviamente. Mira, ahora nosotros estamos trabajando en la ley de violencia obstétrica. Yo particularmente también estoy trabajando fuerte en la ley de violencia obstétrica, y la idea es que un articulado sea ese, que existan talleres de educación, porque es la única manera de que se cambie esta cultura muy chilensis también. Y ojalá que esos talleres también sean como desde el inicio del embarazo. O sea, igual siento que Ujú, las mujeres necesitan exacto. un periodo igual largo. Para que eso entre, tal como tú dices. Porque si tú pretendís conversarlo de la 34 a la 38, o sea, la paciente no te entendió nada. O sea, ¿de qué me estás hablando? Si yo tengo un miedo que no se me va a ir rápido. Muchas de ellas van a necesitar probablemente una interconsulta a salud mental, ¿cachai? A psicóloga perinatal. Obvio, son recursos, pero es que hay que inyectar recursos porque esto es un tema importante, o sea, no es un tema menor. Hasta ahora ha sido como muy tratado a la ligera, pero realmente nuestras pacientes están sometidas a una violencia obstétrica que no tiene nombre, es realmente vergonzoso. Nos debería dar rabia, vergüenza y movilizarnos completamente lo que pasa en los hospitales. Muchas gracias, doctora. De nada. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat que dice que cómo se puede integrar a los matrones, a las matronas en este proceso para intentar cambiar las cifras de cesárea. Básicamente educar a los estudiantes de obstetricia. Es que esto tiene que estar en las mallas curriculares. Y en la medida que se implante la ley de violencia obstétrica, si eso llega a suceder, hay prácticas que van a tener que dejar de hacerse. Hay formas de atención que van a tener que proveerse. Y si eso es así, las mallas curriculares tienen que cambiar, porque a nosotros en la universidad nos enseñan lo que necesitamos para trabajar. Y si la forma de trabajo cambia, necesariamente la malla curricular tiene que cambiar. Y ya hay bastantes mallas que han cambiado. La Universidad de Chile ha cambiado en sus mallas curriculares de la carrera de obstetricia. A mí me consta porque trabajo con la jefa del departamento de obstetricia de la Universidad de Chile. Y ella ha cambiado un montón las mallas, que es Lorena Binfas, como la madre del parto humanizado chileno. Ya.
Felipe Ríos tiene la mano levantada. Hola doctora, muy buenas tardes. Voy a encender la Hola, cámara. Felipe. Soy estudiante de medicina y soy de acá de Temuco. Em, y le quería consultar cómo uno puede abarcar la violencia obstétrica y más aún cuando, por ejemplo, en este caso, como es la novena región, es Temuco, muchas veces se vulneran los derechos de una persona que, por ejemplo, es mapuche, que son chicas que generalmente eh, no tienen una educación sexual completa, es bastante carente en muchas cosas y finalmente, o no solamente que sean primíparas, también puede ser multíparas, pero en el sentido de que cómo abarcar la violencia obstétrica, si es que me llega un motivo a consulta y me dice, ¿sabes qué? Me pasó esto, esto, esto y esto, y me estoy dando cuenta que fue víctima de violencia obstétrica cuando tuvo, por ejemplo, a su primer bebé. Entonces, ¿cómo poder abarcarlo eso y cómo orientarlo? O sea, ¿cómo yo el día de mañana como médico voy a poder sentarme con ella y decirle, tienes que hacer esto, esto, esto y esto? Ya. Esta pregunta me la hacen en todas las charlas. Cada vez que voy a una charla me hacen esta pregunta. Y también me preguntan cómo lo enfrento como estudiante. Porque en la práctica, chicos, Así ustedes van a ver es. cosas terribles, tremendas. ¿Cómo enfrentar eso? Lamentablemente no existe ley de violencia obstétrica. Espero que eso este año cambie, o el próximo, ¿ya? No existiendo ley de violencia obstétrica, la única forma que tenemos para hacer reclamaciones por parte de las pacientes es a través de la ley de derechos y deberes de los pacientes. Es decir, dejando reclamo o sugerencia en la oficina, en la OIRS, que es la oficina de reclamo y sugerencia. Es la única manera, ¿ya? Generalmente ahí se les da una respuesta, y si no se les da una respuesta, tienen que ir a organizaciones de la sociedad civil que les presten apoyo a través de un abogado, eventualmente por una denuncia penal, por ejemplo, ¿ya? Y eso lo pueden hacer a través de Miles, por ejemplo, que presta ese servicio, y el Observatorio de Violencia Obstétrica, el AOVO, la Fundación OVO y Miles. Yo te diría que son como los dos como grandes lugares donde una paciente que tiene que igual sí o sí ir primero a la OIRS y dejar el reclamo y esperar a ver la respuesta. Y si esa respuesta no es satisfactorio, se hace esto otro, que es a través de una fundación, con un abogado prestado por estas fundaciones, tratar de ver las responsabilidades penales, civiles de los involucrados. Pero igual es bastante engorroso, es súper engorroso el tema. Es tremendo, están Porque, tremendamente vulneradas, están tremendamente desprotegidas. Porque yo voy a ser súper honesta, Felipe, que es nada, en general. por eso, porque finalmente se tapa y queda, como usted dice, en la nada, o sea, y se sigue y sigue y sigue la violencia obstétrica, y por qué, y ahí vienen, por ejemplo, en preparto, las chicas que van por parto fisiológico, y todavía siguen habiendo, porque acá en Temuco se sigue viendo. Una de mis O mejores sea, amigas me cuenta lo que tú dijiste es así, o sea, se vulneran los derechos. la violencia de género tiene una característica que se llama la interseccionalidad, que habla de que hay ciertos grupos de mujeres que son más violentadas que otras. A eso se refiere el concepto de interseccionalidad. Y dentro de esos grupos que son más violentadas, efectivamente Claro. están con las que tienen origen étnico diverso, ¿no? O las pacientes que son de disidencias sexuales, y las pacientes, por ejemplo, con discapacidad, las pacientes morenas, las pacientes con nivel bajo, nivel social, socioeconómico bajo, ¿cachai? O sea, se van sumando estas como Factores, son varios estos factores que van factores de influyendo. intersección, se van sumando para generar una vulneración aún mayor, ¿cachai? Así es. Así de grave. Pero finalmente, como estudiante de medicina, bueno, que la mayoría somos estudiantes de medicina o en este caso obstetricia, finalmente somos nosotros quienes tenemos que agarrarle la mano a la mamá y finalmente decir así como, no, si todo va a estar bien, pero que ojalá que no siga, que no solamente sea eso, agarrarle la mano y decirle, sabe que todo va a estar bien. Y que quede ahí, Ojalá que no, pues chicos. Por eso hay que pelear por esto. claro, eso Por sería. eso Muchas hay que gracias. lucharlo. Si esto es así, no va a salir rápido. Se ha demorado un montón en salir. Y lo otro, que es la otra pregunta que me hacen muchos chicos, es como cómo reacciono yo como espectadora de violencia obstétrica, que me lo hacen mucho en todas las charlas. Porque estoy segura que va a salir esa pregunta, entonces me voy a adelantar. La respuesta que he ido reflexionando, y también porque si la escuché a Gonzalo Leiva en una de las charlas también, no participen, no sean cómplices, pero si van a denunciarlo, ya sea a su universidad o a un superior, háganlo idealmente en grupo. Así de terrible esto.
traten de apoyarse entre ustedes, compañeros, para poder hacer quizá una denuncia de una mala práctica o de una situación de violencia obstétrica, porque si lo hacen solos muy probablemente no les va a ir muy bien. Y ese es un consejo súper práctico que les doy desde la practicidad misma, porque como tampoco hay canales para poder hacer denuncias cuando uno es estudiante, ¿cachai? Es como la forma B en que uno pudiese como no quedarse callado, ser activo en la denuncia, pero también tratando de que en el fondo no tenga unas consecuencias tremendamente terribles para ti que estáis cursando una carrera, ¿cachai? Carolina Arroyo tenía la mano levantada y yo creo que en honor al tiempo va a ser la última pregunta. Hola, doctora. ¿Me escucha? Hola Carolina, sí te escucho. Bueno, primero que nada quería darle gracias por la charla. Yo igual estoy estudiando medicina, voy en quinto y estoy actualmente pasando por ginecología y bueno, en las pocas clases que he tenido no se ha mencionado en verdad casi nada de, de lo que usted expuso en su charla. Mi pregunta iba si existe un mejor abordaje en las pacientes que están cursando con un embarazo no deseado. Igual se recomienda como este parto natural y contacto piel a piel o cómo se aborda. No, ahí es súper complejo, la verdad. Porque como hablábamos, la salud mental materna tiene directa relación con la experiencia de parto. Y esas son situaciones tan particulares, tan complejas, porque estamos hablando, quizás, me supongo que me estoy hablando de pacientes que quieren dar en adopción, cosas así, que ahí realmente hay que respetar, por sobre todas las cosas, la voluntad de la madre. O sea, si la madre no quiere ver al recién nacido, que no lo vea, facilitar al máximo el tránsito por eso tan traumático que es lo que le está sucediendo, ¿cachai? Y en general eso sí está como un poco más cuidado, diría yo. En general cuando hay casos así los toma el Chile Crece, y el Chile Crece tiene su psicólogo, su asistente social, y en algo pueden incidir para que la práctica esté un poquito más regulada. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, y bueno, la pregunta igual era porque como hace poco se evidenció el fallo de hartos anticonceptivos, hay hartas mujeres que están cursando con embarazos no deseados. De hecho, incluso creo que hay una denuncia de por medio. Entonces, no sabía si existía como un abordaje particular, si tengo que hacer más énfasis como en una interconsulta. Sí, totalmente que sí. Idealmente con salud mental perinatal, porque incluso el parto puede ser reparatorio. Y eso, yo trabajo con hartas pacientes víctimas de violencia de género. Entonces, por ejemplo, con una psiquiatra perinatal que me gusta mucho, que trato como de consultar en los casos y todo, hablábamos de este tema, que el parto incluso puede ser un tránsito reparatorio de alguna experiencia que haya representado una vulneración, como esta vulneración de derechos, ¿no? El no poder acceder a un anticonceptivo eficaz es una vulneración de derechos, que además tiene esta consecuencia terrible para una mujer, que es un embarazo no deseado, no planificado. Y eso puede ser incluso reparado a través de un parto, una experiencia de parto positiva. Por supuesto, eso no es una cosa que nosotras manejemos bien como para poder hacerlo solas. Tiene que ser de la mano de una psicóloga perinatal o de una psiquiatra perinatal que nos vaya guiando en el proceso. Muchas gracias, doctora. Ya, yo creo que damos por finalizada la charla. A nombre de mi federación y FIMSA Chile, quiero agradecer a la doctora Marcia de parte de Ginecólogas Chile y también a todos los asistentes. Muchas gracias por unirse. Gracias a ustedes, gracias por escuchar, muy importante, y espero que después yo los escuche a ustedes, ese es mi sueño. Ay, qué linda. Muchas gracias y eso. La charla va a quedar grabada y va a ser subida al canal de IFIMSA Chile, que mandé el link por el chat y también, bueno, pueden buscarlo como IFIMSA Chile. Eso. Chao, que estén bien. Ya, chao. Que estén Muchas bien. gracias. Chao. Muchísimas gracias. Chao, chao, muchas gracias. Chao. Chao. Ya.